Bienvenidos a una nueva transmisión de Ya sé que no aplauden. Mi nombre es María Paula Aguilar y el día de hoy me acompaña Alexis Murillo. Hola María Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos, Alexis. Guillermo Violante, estudiante de Relaciones Internacionales. Hola María Paula. Bueno, estamos aquí el día de hoy para hablar de un tema internacional. Finalmente logramos cambiar un poco el enfoque de los temas que tratamos en este programa y vamos a hablar del Green New Deal en Estados Unidos, que traduciéndolo literalmente habla de un nuevo trato. Ya tiene algunos antecedentes este proyecto, pero en esta ocasión intenta agregar un enfoque basado en medio ambiente, pero por eso vamos a iniciar con un poco de contexto de qué es lo que representa el New Deal inicialmente, que fue una propuesta realizada por el presidente Franklin Roosevelt para mejorar un poco las condiciones a nivel económico posteriores a la Gran Depresión en Estados Unidos. Hubo realmente un impacto fuerte hacia la sociedad estadounidense que se enfrentaba a desempleo, gente que había perdido sus ahorros en los bancos, pero también nos habla de un impacto al Partido Demócrata, ¿no? En el periodo de 1933 a 1969, este partido logró ganar 7 de 9 elecciones presidenciales. Y bueno, con este contexto es que nos damos cuenta de la importancia que representa utilizar esta misma narrativa para el Partido Demócrata actual. Y más allá de esto, nuevos personajes que están surgiendo a la par de este proyecto. Como les mencionaba, este proyecto Green New Deal involucra un enfoque medioambientalista y es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Alexis, en primer lugar, como te mencionaba y como mencionábamos a la gente que nos acompaña, que por cierto no olviden hacer comentarios, tiene un impacto económico, tiene un impacto social, ¿no? ¿Cuáles son las principales vertientes que se identifican en este Green New Deal? Mira, lo que yo veo en este Green New Deal son dos cosas. Primero, un proyecto político de transformación y segundo, un personaje político. El Green New Deal no hubiera tomado el poder mediático que tomó en los Estados Unidos si no hubiera tenido un actor disruptor como es Alexandra Ocasio-Cortez. Sin esta mujer, dudo muchísimo que esta narrativa hubiera permeado de esa manera, porque es un nuevo actor, es un actor carismático y es una mujer prácticamente fenomenal en términos políticos. Creo que hay que estudiar de cerca a Alexandra Ocasio-Cortez, la manera discursiva, la capacidad de contacto que tiene es algo muy difícil de conseguir. Estos personajes carismáticos son en un principio complicados. Ahora sí es un referente histórico que me parece importante. La idea del Green New Deal que crea Roosevelt en el siglo pasado, yo creo que es un punto de quiebre e inaugura la política contemporánea norteamericana. No fue el único Green New Deal, el único gran trato que se presentó en ese momento. Hoy tiene un enfoque ambiental, en ese momento no había un enfoque ambiental. Incluso Johnson, a la muerte de JFK, el vicepresidente, toma las riendas del país y hasta cierto punto ofrece un nuevo pacto. Y Nixon hasta cierto punto también, que él es un republicano. Es decir, en Estados Unidos siempre ha existido esta idea de crear un cambio, de ofrecer un nuevo acuerdo social cuando llega una nueva presidencia. Vivimos un momento en el cual llega un actor disruptor, que es Donald Trump, y que rompe la manera de hacer política contemporánea. Y es hoy una representante, es decir, desde el poder legislativo norteamericano, quien está ofreciendo este pacto. Y no solo es un pacto nacional, hasta cierto punto debe ser un pacto internacional. Un ex primer ministro griego, Yugoslav, que no sé francamente bien cómo se pronuncia su apellido, escribía recientemente un acuerdo que decía, es que no basta con tener un acuerdo verde nacional, debemos tener un verdadero acuerdo mundial. ¿Por qué? Porque los daños que hemos hecho al ambiente, el cambio climático, la contaminación de los mares, de los ríos, no respeta fronteras. Si nosotros hacemos un impacto fuerte de daño ambiental, por ejemplo, en Chiapas, no va a ser simplemente un daño para México, será un daño para los países centroamericanos. Y es un punto importante. Cuando hablamos de un nuevo acuerdo, bien lo pusiste, hablamos de términos políticos, económicos y sociales. Es decir, tenemos que volcarnos por proteger el ambiente, por proteger nuestro planeta, pero tenemos que reconocer la realidad, tenemos que reconocer que hay intereses económicos y políticos que no podemos destruir de la noche a la mañana, intereses económicos que son demasiado fuertes, sobre todo en un país como Estados Unidos, que para mí es prácticamente una democracia.
todo y se permitieron los super PACs, esta medida que permite que candidatos tengan millones y millones de dinero para su campaña. Es decir, Alejandro Ocasio-Cortez tiene un discurso que ha sido disruptivo, que por ejemplo vemos movimientos en Europa de una niña de 16 años que se vuelca y es invitada al Parlamento británico y llama una huelga general por el medio ambiente. Nominada al premio Nobel, aparte. Es impresionante lo que estamos viendo. No sería la primera actriz de este escenario internacional, porque para mí la política es un espectáculo, que se presente. Ahí está Malala Yousafzai, también muy joven, que logra este impacto. Tenemos esta, que siendo francos tú la ves y parece una niña de 12 años. Es decir, tiene una cara de niña, es impresionante, y esto solo sucede en democracias, no sucede en otros sistemas. Pero una vez más, este ya no es simplemente un discurso nacional, se está convirtiendo en un discurso internacional, que no sé qué tanto impacto tenga. Claro. Guillermo, ¿qué opinas de lo que comenta Alexis? Pero también, entendiendo que es disruptivo, ¿cuáles son estas propuestas en términos económicos y sociales que son importantes o que destacan de la propuesta que está realizando el legislativo? Pues más que nada, en la parte disruptiva, para empezar, creo que Alexandria Ocasio-Cortez es como la respuesta directa a Trump, que es este nuevo actor político que maneja de una manera totalmente nueva los medios y va a su propio beneficio, ¿no? Y Alexandria Ocasio-Cortez hace lo mismo, nada más que para lograr otras metas y otros objetivos. Es como el contrapeso actual a los republicanos en ese sentido. Y es como esta señal de que ya no es... O sea, es un asunto que es generacional. O sea, Alexandria Ocasio-Cortez marca como esta pauta donde pasa de ser un problema nacional nada más a ser un problema generacional y se nota esta división, ¿no? Es como la llegada de un nuevo partido demócrata, aunque o sea, no en su enteridad, pero en parte. Y pues, principalmente se habla de los temas ecológicos del Green New Deal, pero hay un gran trasfondo social. Como le comentaba a María Paula antes de comenzar la transmisión, digamos, se propone el Green New Deal, pero solamente con temas ecológicos, ¿no? Los republicanos, principalmente yo creo que atacarían diciendo, este es una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva política muy elitista, que ya lo están diciendo de por sí, y que está ignorando completamente el contexto social de Estados Unidos, ¿no? Y que está ignorando las necesidades que tiene la gente actualmente. Entonces, incluye estas nuevas políticas para generar nuevos empleos, para dar healthcare, sí, educación gratuita, y cubrir todas estas necesidades que hay en la sociedad americana. Entonces, como que el Green New Deal es un diagnóstico de la sociedad americana en ese sentido, de qué es lo que hace falta en Estados Unidos actualmente, qué es los temas como que más polarizan y cómo los puede solucionar en una sola política. Claro, y es que totalmente, como mencionábamos ya aquí, sí es una respuesta a lo que es Trump, y más allá, entendiendo que Trump es una respuesta a esos problemas que están tan arraigados en la sociedad estadounidense, es que nos damos cuenta que está empezando a salir este escenario que se cree inexistente en Estados Unidos, en el que hay gente en desempleo, en el que hay gente en pobreza, en el que las condiciones de vida en Estados Unidos realmente no son las ideales para toda la gente que vive ahí. Entonces, como comentábamos al inicio, realmente el New Deal original respondía a la crisis de la Gran Depresión, pero el Green New Deal ahora responde a todas estas consecuencias que tuvo la crisis económica en 2008, ¿no? Exacto. Vemos ahí claro. Este paralelismo ahí también. Entonces, sí veo esta parte disruptiva de Alexandria Ocasio-Cortez, pero también inicia esta pregunta de ¿realmente se va a lograr? Sabemos que ahorita tienen hasta cierto punto un control en la Cámara, en Estados Unidos, en el Congreso, pero ¿qué hace falta? ¿Por qué no ha funcionado, a pesar de que empieza apenas el proyecto? ¿Por qué no se había planteado antes? Yo creo que sí se había planteado antes, la comunidad internacional lo ha intentado. Ahí en el programa anterior hablamos de estos acuerdos internacionales, el de Kioto, que Estados Unidos nunca quiso firmar, y más importantemente el Acuerdo de París, la COP21. La COP21 es un acuerdo en el cual
casi todos los países del mundo se comprometen a reducir sus emisiones de carbono. El propio Estados Unidos con Obama lo hace, incluso México, que siempre ha tenido una política ambiental muy diferente de sexenio tras sexenio. Con Miguel de la Madrid hablábamos de un punto de vista urbano, con Zedillo creamos la Secretaría con Julia Carabias, con Fox nunca le dio importancia, pues nunca le importó a Fox, pero Calderón, por ejemplo, fue y ha sido el único presidente que coloca el cambio climático como uno de los temas importantes de su gobierno, aunque puso un incompetente en la Secretaría que debía atender estos temas. Y lo hace más por su relación con Obama. Obama es fundamental para entender este acuerdo que firma Estados Unidos y que llega Donald Trump y se sale. Salirse fue un acto simbólico, porque en realidad el acuerdo no te obliga a nada porque no te puede castigar. Es decir, el hecho de salirse fue un mensaje puramente electoral, porque siendo sinceros, Estados Unidos pudo no haber cumplido con los acuerdos que se firmaron. Es decir, siempre han existido estos intentos por ver y atender el problema del cambio climático, del daño que le hemos causado al medio ambiente. Pero ¿qué vemos ahora? Vemos que una idea de discurso sintetizada en un eslogan crea una campaña mundial. Y eso es lo interesante aquí. Green New Deal no simplemente es Estados Unidos, como lo decía al principio de mi intervención, es algo más, puede ser un acuerdo internacional. Ahora, ¿qué posibilidades reales tienen? Yo creo que el factor social del Green New Deal es fundamental porque a través de la sociedad se gana poder político. Y eso es a lo que está apostando Alexandria Ocasio-Cortez. Por eso hay tanto énfasis, como bien lo menciona Memo, porque la única manera de lograr un cambio disruptivo es a través de la política, y la única manera de que la política sea efectiva es tener poder político. Entonces eso es lo que ella le está apostando. Ella está apostando, ella está viendo hacia las elecciones, ella está intentando crear un proyecto a futuro, personal, de partido y hasta cierto punto nacional e internacional. Es decir, Alexandria Ocasio-Cortez es una mujer que entiende muy bien lo que quiere hacer. Para su edad es sorprendente y ha volcado un movimiento político. Ahora, lo que importa aquí es qué tan efectivo va a ser, qué capacidad va a tener ella para lograr que los cuadros de los demócratas se unan al proyecto, vendan el proyecto en sus distritos y estén dispuestos a llegar 2 años después, cuando sean las elecciones intermedias y elecciones presidenciales, con este acuerdo. Y la elección presidencial en Estados Unidos inició desde que terminaron las elecciones intermedias. Ya estamos en una carrera presidencial norteamericana. Quien tiene el verdadero problema hoy son los demócratas, parece que son 1000 candidatos que quieren ser presidentes, cada 2 días sale un nuevo personaje que quiere ser presidente, algo muy común en la política norteamericana. Si recordamos la campaña en la cual Donald Trump gana, y uno veía los debates republicanos, eran demasiadas personas, ¿no? Cuando todos sabíamos que simplemente importaban 2 o 3 ahí, ¿no? Y al final de cuentas, quien menos pensábamos que importaba, resultó ser el gran ganador de esa elección. Entonces creo que todo puede pasar en la política norteamericana. Yo espero que el discurso de Alejandra sí logre permear en los cuadros de los demócratas, obligue a los candidatos a representantes, a alcaldes, a gobernadores y a legisladores locales a abrazarlo, y que ella en realidad pueda tener un verdadero impacto político nacional, e incluso que alguno de los que termine siendo candidato presidencial logre abrazar estas ideas del New Deal. No sé quién, nadie se ha arriesgado a cierto punto a abrazar las ideas de Alejandra, más por un tema de revancha personal, porque si tú quieres ser presidente no compras el discurso de una representante, quieres crear y generar tu propio discurso, ¿no? Es tu marca. Sin embargo, espero que el Partido Demócrata esté a la altura de lo que debe estar, esté a la altura de lo que debe pasar, y derrotar a un enemigo como Donald Trump en una sociedad tan polarizada va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Primero decíamos que Donald Trump nunca iba a ser presidente, ahora todos afirmamos que tal vez no pierda esta elección, lo cual es terrible y me da mucho miedo, pero, pero es muy probable y ya será y dependerá de la sociedad americana. Y justo lo que comentaba Alexis, esta parte de... Es un proyecto de Alexandria Ocasio-Cortez, sí. O sea, ha quedado claro, ¿no? Pero también Alexandria Ocasio-Cortez entiende que sin la plataforma del Partido Demócrata, o sea, sí, sus proyectos personales no van. No, incluso ella, acabo de ver una entrevista en la mañana, que ella busca recuperar el centro de Estados Unidos. Como que este sector olvidado por los demócratas, como que busca recuperarlo con este discurso más social, que realmente... pues es lo que está buscando el electorado republicano, ¿no? Es lo que está ofreciendo en parte el Green New Deal. Y también
es interesante que Alexandria Ocasio-Cortez, ella hizo una promesa de no aceptar dinero por parte de donaciones privadas, creo. Entonces, o sea, es como la representante número 1 en como todo este nuevo movimiento de, que tú decías, ¿no? Que era como manejado por el mercado. ¿Cómo lo planteaste? Sí, prácticamente es una plutocracia que está vendida al poder económico. ¿Qué hace ella? Ella renuncia al financiamiento gubernamental, pero también renuncia a fuertes apoyos económicos de los famosos Super PAC y simplemente se queda con los apoyos de la gente de a pie, de personas que van y deciden donar $10 por internet a la campaña, $5, es decir, apoyos tan pequeños y marginales que al final de cuentas fueron demasiados, que logró una recaudación impresionante. Sí, es como una recaudación más enfocada a crowdfunding, ¿no? Como este fenómeno más contemporáneo. Pero también es interesante que con esto del Green New Deal y todo este tema de los intereses de por medio de la política, vi una nota que decía que incluso empresas de paneles solares, de energía solar, no están apoyando el Green New Deal, porque se ha convertido a tal punto en la política en que antes sí podían darse el lujo de promocionarse como esta nueva energía y este nuevo como camino, ¿no? Pero ahora ya son un negocio. Ya no es nada más algo ideal, algo a futuro. Ya son empresas muy grandes que incluso llegan a ser a veces más grandes que las empresas del carbono. Y ellos temen por perder como ganancias, perder influencia en estados como Texas, que utilizan, o sea, donde tienen muchísimo negocio, ¿no? Entonces, o sea, se crea esta división donde incluso gente que debería, o empresas que deberían estar apoyando el Green New Deal o que a simple vista se podrían ver beneficiadas, no lo están apoyando. O sea, y ya no es tanto por, es que el cuidar el medio ambiente es lo correcto, sino, es que necesitamos esto y esto nos va a afectar a nuestras ganancias. Entonces, y eso también justamente creo que va de la mano de algo que comentaba Alexandria, que es, no se trata solamente de jugar a crear políticas y de jugar a movilizar gente, sino se trata de cambiar la manera en que se hacen todas las cosas, ¿no? Entonces siento que también por esa parte hay sectores que probablemente serían beneficiados, que se la están pensando, porque a final de cuentas el factor económico detrás del Green New Deal te está hablando de reformar a una de las economías más importantes, si no es que la más importante del sistema internacional. Estás hablando de que las prácticas que han conocido desde siempre se tienen que renovar, se tienen que reformular para cumplir con este enfoque sustentable, ¿no? Estamos hablando de que tienen que eliminar el uso de energías que no son limpias y que también dependen de recursos que no son renovables, y es a lo que están acostumbrados, ¿no? Realmente es un cambio de paradigma muy fuerte para Estados Unidos, y creo que también vamos a retomar un poco esta parte que tú mencionabas de que no debe de ser solamente Estados Unidos, pero creo que sí se rescata que en el momento en el que Estados Unidos decida implementar algo así, el impacto a nivel global va a ser alto, porque no solamente se va a tratar de Estados Unidos haciéndolo, sino que se va a tratar de aquel actor que para bien o para mal suele liderar los movimientos y las acciones a nivel internacional, está decidiendo actuar en favor del medio ambiente. Entonces, creo que a partir de este momento valdría la pena como también empezar a retomar cuáles han sido las acciones a nivel internacional como en pro de este Green New Deal y en pro de pues sí, como reformulación y replanteamiento de cómo se va a conducir el mundo a nivel económico, pero también las críticas. ¿Has escuchado críticas o estás consciente de algunas críticas al respecto? No solamente en términos de medio ambiente, sino incluso a nivel político. Pues las críticas internamente vienen de los republicanos. Los republicanos han sido muy duros. Pues el 70% de la masa del votante republicano no cree en el cambio climático, por ejemplo. Entonces, cuando tú no crees que algo sea un problema, no vas a hacer nada para arreglarlo. Ahora hablaste de un cambio de paradigma, a mí me parece interesante, porque algo que determinó la elección en la cual gana Donald Trump, un hombre que decide apartarse de los acuerdos internacionales en pro del medio ambiente, fue Roosevelt. Este grupo de estados en el norte de Estados Unidos que están enfocados en la producción de autos, es decir, en ese paradigma del que hablaste, de la manera de hacer las cosas, de la manera de convivir, de construir. ¿Por qué? Porque Obama les falló. Y llegó un hombre que les dijo que iba a rescatar su industria, Michigan, Ohio, estos estados que son fundamentales, que es lo que hace perder la elección a Hillary Clinton y le da la victoria a Donald Trump. Si no
si estos estados no hubieran apoyado, si el Roosevelt no hubiera apoyado a Donald Trump, Trump hoy no sería presidente. Pero es decir, Trump apeló a ese discurso, de ese paradigma que debemos cambiar a nivel nacional, hablando de Estados Unidos, y a nivel internacional. Y sin embargo, ese paradigma detuvo los avances que se estaban haciendo en pro del cambio climático. Porque el cambio climático es algo que parece muy lejano. Hablamos de que tenemos 10 años para que el cambio climático sea irreversible. Pero esos 10 años se ven muy lejanos, porque el futuro es eso que nunca llega. El futuro es eso que está muy lejos. Entonces, como a nadie le interesa el futuro, nadie va a hacer nada por ese futuro incierto. Es decir, ese cambio de paradigma que tú mencionas no solo es en nuestro país, o como en los países latinoamericanos, en los países, por ejemplo, Asia. China tiene que tomar acciones, pero la segunda potencia, económicamente hablando, la segunda potencia en términos militares y quien va a dominar el mundo, que es China, no hace nada en términos ambientales y estamos ante un problema muy grave. Porque lo que se pactó en el Acuerdo de París fue que China en el 2030 llegaría a un máximo de emisiones de carbono. Y como lo llegó a decir José Luis Lezama, la COP21 no fue un acuerdo por el cambio climático, fue un acuerdo por el bienestar económico. Porque si en serio se hubiera querido hacer un acuerdo en pro del medio ambiente, se hubieran sacrificado muchísimas cosas que ningún país está dispuesto a sacrificar. Ahora, la viabilidad del proyecto. Cuando tú hablas de reformar la manera en que se hacen las cosas, estás hablando de cambios a cierto punto radicales. Hacer ese tipo de cambios internamente y exteriormente es muy complicado. Creo que es de las cosas más difíciles que se pueden intentar hacer. Y regreso a un punto que toqué antes. Necesitas capital político y mucha fuerza. Aunque vemos que puede haber personas que llegan con mucho capital político y deciden no hacer nada de lo que prometieron, como nuestro hermoso país, que sufre de eso. Es decir, también dar capital político no garantiza nada, ¿no? Y sin embargo el escenario es muy complicado, es muy preocupante. Ahora, el discurso está ahí, el discurso va a ser disruptivo. Espero que tome la fuerza que tenga que esperar para poder romper una figura como la de Donald Trump. Tal vez no en esta elección que viene, tal vez en 4 años, alguien que tome ese discurso y que podamos tomar acciones. Sí, es muy importante que Estados Unidos lo haga, pero también es importante que otras naciones, y específicamente China, lo haga. Porque aunque Estados Unidos, que es la economía más poderosa del planeta, hasta ahora, sí. Y eso puede cambiar. O sea, hablar de que Estados Unidos dejaría de ser la economía más fuerte hace 10 años era una locura. Nadie se hubiera atrevido a decirlo. Hoy estamos ante esa posibilidad. Aunque China va a enfrentar una recesión, de hecho la está hasta cierto punto enfrentando, no va a ser una recesión muy fuerte y tiene la capacidad para mover internamente, porque es un régimen autoritario, es decir, tienen el control sobre la economía y van a seguir con esta manera de hacer las cosas. Y si los americanos se convencen de que es necesario cambiar y ir hacia un acuerdo verde, tal vez los chinos no estén de acuerdo y tal vez los chinos quieran apropiarse de ese mercado que estén abandonando y seguir haciéndose ricos. Hay que también ver hacia Asia. Con este discurso progresista, Memo, ¿tú crees que se va a lograr esa compatibilidad con la ideología que siempre ha tenido Estados Unidos? Y más allá de eso, con lo que nos decía Alexis, ¿cuál es tu proyección y tu opinión del Green New Deal a futuro? Yo creo que si me hubieras preguntado hace 2 años, cuando recién se eligió Trump como presidente, diría no va a pasar, pero ahorita sí creo que hubo un cambio en nada más 2 años, donde ves caras nuevas, ves gente que jamás había tenido la voz que tiene hoy en día, y sí hay una cantidad de la población muy preocupada por estos temas, que digo, son, como dice Alexis, son cosas muy radicales, es muy difíciles de implementar. La verdad es que muchas cosas no sé qué tan viables sean, pero para este punto, a 10 años, que realmente no es nada, no quedan muchas alternativas. O sea, exacto, son nada más, solamente son posibles posturas radicales, porque ya vimos que las posturas que nada más se van a medias o nada más sí, hasta cierto punto cumplir, no sirven. Y a la larga son ignoradas y tienes a gente como Donald Trump abandonando el Acuerdo de París. Entonces yo creo que sí puede ser posible, pero no estoy convencido al 100 todavía de que vaya a pasar, ¿sabes? O sea, creo que el electorado demócrata está teniendo más fuerza cada vez y cada vez se va sumando más gente, sobre todo jóvenes, que los demócratas controlan la mayoría de los votantes jóvenes, que pues al fin y al cabo son los que van a crecer en los siguientes años, son los que más van a importar, pero siento que es muy pronto para poder decir, sí,
va a ser aceptada completamente Green New Deal y va a ser un logro total. Yo creo que va a haber muchísimas barreras que no van a ser posibles pasar ahorita. Quizá en unos años, como dice Alexis, pero quizá ya sea muy tarde también. Entonces tienes esa como división. En tu perspectiva, ¿cuáles son los comos que le faltan al Green New Deal? Pues es que no es tanto que le falta al Green New Deal, yo creo que cubre muchísimas cosas. Es más, hasta quizá habría que revisar a ver si hay cosas de sobra. No sé, la verdad, habría que consultar con alguien que lo haya analizado completamente. Pero creo que es más el Partido Republicano ahorita, que por ejemplo los medios no lo manejan como, si el Green New Deal no funciona por esto, sino que lo manejan como, esto es carísimo, esto es una aberración, esto es, como dijeron, esto es un privilegio, es elitista, ¿no? Pero realmente no hablan de qué está dentro del Green New Deal. A ellos no les importa explicarle a sus votantes y a sus votantes no les importa que les expliquen. O sea, está esa barrera de simplemente como es de los demócratas y como ahorita está tan dividido Estados Unidos, es simplemente lo vamos a rechazar porque es de los demócratas. Y ya tienes gente como Mitch McConnell diciendo que si él mantiene la mayoría del Senado, él va a repeler todo lo que le manden de parte de los demócratas. Entonces no es por ideales, no es por políticas, no es por qué está dentro del New Deal, sino porque pues, tienes estas dos ideologías peleando, ¿no? Y están rechazándose cuando pueden. Y tocas un actor bien interesante que es Mitch, porque el gran hombre que jugó en contra de Obama fue él en su gobierno, ¿no? Y tocas otro tema que me gustaría apuntar, que es la juventud en Estados Unidos y la juventud a nivel mundial. Quien ha movilizado esto han sido los jóvenes. Se habla de que esta es una generación sin ideales, sin metas, sin una ideología. Yo creo que esta generación ha encontrado su vocación, que es el cambio climático. Y bueno, justamente esta es la razón, de hecho, por la cual decidimos tocar este tema, porque como generación entendemos completamente que ya no se puede aplazar más la discusión y la implementación de este tipo de programas. Esto fue Ya sé que no aplauden el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.